cielos, llover de lo alto, oh nube. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Del Salmo 71. Queridos hermanos y hermanas, es una oportunidad siempre el poder estar con ustedes a través de estos medios, a través de nuestras plataformas digitales, para poder llegar con la reflexión dominical sobre la liturgia de la palabra. Este segundo domingo de Adviento nos preparamos para el gran acontecimiento que se llama el nacimiento del Redentor, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo ubicarnos para poder comprender las palabras de este salmo. Si nosotros bien sabemos, a lo largo de la historia de la salvación, todo el acontecimiento salvador siempre se lee en continuidad de los distintos acontecimientos, porque todo nos lleva a la comprensión de la venida del Salvador. Por eso es que cuando nosotros nos encontramos en el libro del Génesis, hay una gran capacidad comunicativa entre Dios y nuestros primeros padres, es decir, entre Adán y Eva. Dios se comunica, dialoga y comparte una vida muy cercana, una vida muy personal con Adán y Eva. Una vez que el mismo Satán introduce la duda en aquel hombre y en aquella mujer, el inicio del proyecto de amor de Dios, la creación, prácticamente el hombre por el pecado se separa de la comunicación con Dios, es decir, se da aquello que le podemos llamar ahora como excomunión. El ser humano queda excomulgado de aquel espacio donde había un diálogo, donde había una paternidad cercana entre Dios y sus hijos, que eran Adán y Eva. Queridos hermanos y hermanas, esto también se padece desde el ámbito familiar. ¿Cuántos hijos e hijas con el anhelo de una supuesta libertad, de una supuesta autonomía, de una supuesta independización, van separándose de sus padres, encontrándose lejos de casa? Entonces se experimentan como abandonados, como pobres, como desdichados. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 71 el día de hoy. Porque cuando se da lo que nos profetiza Isaías en el capítulo 11, versículo 1, en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de sus raíces. Ese retoño, ese rebrote es el que renovará el tronco de la naturaleza humana. Es el que nuevamente rejuvenecerá la naturaleza humana. Por lo tanto, se devolverá esa capacidad de comunicación entre Dios Padre y la humanidad, porque es el tronco, el rebrote que curará y que renovará nuevamente la comunicación entre Dios y la humanidad. Y sabemos precisamente que ese rebrote, ese retoño humano que viene a tomar carne en el seno de María, es Jesús el Señor. Por eso, queridos hermanos, cuando por el pecado el ser humano se había convertido en débil, en esclavo, en pobre, en huérfano, porque se había separado de la paternidad de Dios, con la venida de Jesucristo, con ese rebrote que viene nuevamente a unificar la naturaleza humana con Dios, se restaura la humanidad, se restaura la dignidad humana. Y por eso debemos de darle gracias al Señor, porque las palabras del Salmo nos ayudan a comprender muy bien este acontecimiento salvador de Dios Padre en el envío de su Hijo Jesucristo para nuestra salvación.
Al débil librará del poderoso, es decir, al débil, aquel que se había alejado de la casa paterna, aquel que se había ido, por así decirlo, de la casa paterna, había abandonado la misericordia, el amor de Dios, se había convertido en esclavo del poderoso, en esclavo de el mentiroso por excelencia, en débil ante el diablo, porque lo había separado, se había convertido en una presa de Satanás. Pero con Jesús el Señor vuelve a ser hijo de Dios, porque Jesús es el que nos viene a salvar. Y el Salmo es muy hermoso cuando dice: florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. Es decir, nunca se terminará la paz. La justicia de Jesús permanecerá eternamente mientras la humanidad viva, mientras la humanidad exista y alcance su plenitud al contemplar el rostro definitivo de Dios Padre. Por eso, queridos hermanos, como dice el apóstol, démosle gracias al Señor. Y cuando leemos las páginas del Evangelio, encontramos la plenitud total o la totalidad del Espíritu de Dios en Jesús. Ese Espíritu que es capaz o tiene la capacidad llamativa de atraer a la humanidad hacia el mensaje de Jesús, y mediante el mensaje vuelve a darle la confianza, y tantos que hasta hoy en día se convierten en la gran familia de Dios, en el nuevo pueblo de Dios, por el mensaje de Jesús, al ser discípulo del Señor Jesús, por el bautismo y por la comprensión de su mensaje. Esperemos pues nosotros esta venida del Señor, este nacimiento del Señor en nuestro corazón, preparándonos con las lecturas de esta segunda semana del tiempo de Adviento, pero vayamos a la Santa Eucaristía para una mejor comprensión de la palabra de Dios y para una celebración muy hermosa del acontecimiento de nuestra fe, para poder renovar nuestro corazón y prepararnos para la venida del Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide y que tengan una feliz segunda semana de Adviento. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.